Muy bien. Bueno, antes que nada, un anuncio parroquial. El día 29 de junio vamos a tener el segundo parcial, que es el último día, no sé si es el último día de clases o el anteúltimo. El parcial va a consistir, ahora se os paso todo por escrito, pero va a consistir básicamente en ejercicios de lo que no llegamos a evaluar, que son ejercicios del capítulo 5 y capítulo 7. Ejercicios del 5.1 al 5.13 y del 7.1 al 7.11. Ahí se los mando por el chat, así que copienlo en sus notas. Solamente ejercicios, ¿sí? Del libro. La parte de Arduino no la vamos a estar evaluando esta vuelta, la vamos a dejar para el final, dado que estamos agregando bastantes cosas. En el final les vamos a pedir un poquito más de profundidad en Arduino. Entonces decíamos ejercicios del 5.1 al 5.13 dentro del capítulo 5 y del capítulo 7 del punto 1 al punto 11. Tienen 10 minutos, ¿sí? Como tuvieron la última vez, pero en este caso tienen 10 minutos para resolver el ejercicio y explicar qué métodos están usando, qué principios del álgebra booleana están usando. Lo mismo que la última vez, ¿sí? Nada más que con estos temas nuevos. ¿Qué es un multiplexor? Todo eso. Entren en toda la profundidad que puedan dentro de esos 10 minutos a medida que lo van resolviendo. ¿Alguna duda respecto al parcial? Buenísimo. Bueno, entonces hoy vamos a tener clases de 2 a 4, ¿sí? Vamos a hacer 2 horas de clases y las últimas 2 horas me voy a quedar con los chicos que tengan que hacer el recuperatorio. Así que, bueno, a las 4 solamente se quedan los que tienen que recuperar y ahí vamos a hacer como la vuelta que hicimos en las consultas, donde los pongo en el, ¿cómo se dice? En la sala de espera y los voy llamando de a uno a medida que van rindiendo. Bueno, sí. Sí, no. Los últimos, creo que la semana pasada, no, bueno, te digo, la semana pasada me olvidé de subirlo, así que esta semana voy a subir los dos juntos, el de la clase de hoy y la clase pasada. Sí, sí, me colgué y no llegué a subirlo. No, no hay problema. Gracias por buscarlo, por lo menos. Bien, entonces, ahí está. De nuevo, en el chat está un resumen de cómo va a ser el parcial, por si alguno lo quiere copiar, tenerlo a mano. Vamos a poner esto en silencio. Ahí está. Bien. Bien, la semana pasada habíamos, bueno, trabajado un poquito con L293, ¿sí? Habíamos controlado dos motores distintos, ¿sí? Como si fuera parte de un robot. Hoy vamos a ir un poquito en más detalle en funciones respecto a las entradas analógicas. El otro día un poquito de entrada analógica hicimos con esta resistencia variable y haciendo un divisor resistivo. Habíamos medido el voltaje, ¿sí? El voltaje en este punto medio, ¿sí? Que puede variar respecto a la intensidad lumínica que entra por acá. Pero las entradas analógicas que van, como ustedes ya saben, a una ADC, ¿sí? A un conversor de analógico a digital. Acá tengo la función analog read dentro del Arduino.cc. Como ya sabemos y lo vimos en varios ejemplos, tenemos un conversor analógico digital de 10 bits, ¿sí? Eso significaba que yo podía dividir el voltaje que esté midiendo, ¿sí? En este caso el voltaje va de 0 a 5 volts, ese es por default lo que estamos usando, lo que veníamos usando hasta ahora. Lo podíamos dividir en valores entre 0 y 1023, que son 1024 valores, ¿sí? Contando el 0 como un valor más. En el Arduino 1, como dice acá, por ejemplo, esto nos genera una resolución, ¿sí? Entre cada una de las lecturas, o sea, a medida que cambia el valor de 101 a 102, por ejemplo, esa diferencia de valor, ¿sí? Es una diferencia en voltaje de 5 volts, ¿sí? Dividido en 1024. ¿Ok? Entonces, cada escalón, podríamos decirlo, cada escalón de voltaje va a ser de 0,0049 volts o 4,9 milivolts.
¿Ok? Esa es la mínima diferencia que podemos leer en voltaje. Ahora, el problema es que dependiendo de la aplicación que yo esté utilizando, o sea, dependiendo de lo que yo quiera leer, qué es lo que me está generando esa variación de voltaje, esa resolución puede ser útil como puede no serlo, ¿sí? Puede ser demasiado grande o demasiado baja esa resolución. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, si yo tuviera que leer un sensor que mida cambios eléctricos en un músculo, ¿sí? Como lo son los electrodos musculares. Los electrodos musculares toman variaciones de tensión muy bajas, porque las señales eléctricas que puede producir el cuerpo son señales de voltaje muy bajas, en el orden de los milivolts. Entonces, una señal muy suave, ¿sí? De un cambio de posición del músculo, o sea, de tensionado al músculo, puede ser demasiado bajo como para que yo con 4,9 milivolts pueda percibir esa variación. Eso significa que, bueno, un Arduino Uno va a tener bastante problema para poder leer electrodos. Y más que un Arduino Uno, no es tanto un tema del Arduino Uno en particular, sino más bien el conversor analógico digital que tiene internamente el Arduino Uno. ¿Sí? Yo podría llegar a conseguir un conversor analógico digital externo, o sea que no dependa del Arduino, que tenga un mayor nivel de resolución. O sea, si yo quisiera leer mayor cantidad de variaciones, perdón, mayor cantidad quiero decir, quisiera tener una resolución más chica, una resolución más precisa, por debajo de los 4,9 milivolts, tendría que tener un conversor analógico digital de mayor cantidad de bits, ¿sí? Que pueda expresar mayor cantidad de partes de 0 a 5 volts. Esa sería una forma de solucionar esto. En el caso que yo esté limitado respecto a mi conversor analógico digital, como lo estoy en el Arduino Uno, yo no puedo cambiar realmente la resolución, ¿sí? No puedo, podría conseguir un ADC externo, como podría no conseguirlo, ¿sí? Por ahí no me queda otra que utilizar el que tengo. Y para eso hay formas de circunventar este problema de la resolución. Podemos llegar a empujar la resolución a que sea más baja de 4,9, que es lo que vamos a estar viendo hoy. Acá hay un pequeño resumen, ¿sí? De los distintas características de distintas placas, ¿sí? Nosotros estamos acostumbrados a hacer el 1, que yo ya les he comentado que es muy similar al nano, que es el que realmente yo les había pedido para la materia, físicamente. Pero bueno, en el simulador el único que tenemos es el 1. Pero si se fijan, hay muchas similitudes. Tenemos, por ejemplo, que el Arduino Uno trabaja con voltaje operativo de 5 volts, lo mismo el Arduino Nano, ¿sí? Los pines utilizables para lectura analógica son del 0 al 5. En el Nano, acá lo menciona del 0 al 7, pero si me permiten un segundo, Arduino Nano, creo que no tiene hasta el 7, creo que también tiene hasta el 5, o eso es lo que yo recuerdo. Puede ser que se esté refiriendo al otro, puede ser que se esté refiriendo al Mini. Permítanme 2 segundos y se los confirmo. El Arduino Nano, una buena imagen. Y acá. No, bueno, el Arduino no parece tener dos analógicos extra. Sí, el A6 y el A7. Bien, bueno, no me acordaba de eso. Muy bien. Bueno, entonces el Arduino Nano tiene un par de entradas analógicas de más, ¿sí? Versus al Arduino Uno. Bien. Entonces, bueno, tenemos más entradas, posibles entradas analógicas, o sea, podríamos leer mayor cantidad de voltajes variables, ¿sí? Esto realmente no me afecta a la resolución. Lo que me podría afectar a la resolución es la resolución, como dice acá, máxima resolución de mi ADC, que en ambos casos es de 10 bits, no es que mejore particularmente, es más, no mejora para nada, sí, es la misma, exactamente la misma. Y eso se presenta, fíjense, en todas estas placas que son de 5 volts, ¿sí? Tienen un ADC de 10 bits. No es que haya una relación realmente técnica entre 5 volts y 10 bits. Yo quizás la asociación que haría es un tema de nivel de tecnología, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? Fíjense que cuando pasamos a las placas de 3,3 volts, empezamos a tener mayor cantidad, o sea, la resolución máxima que puede trabajar el ADC que viene con este tipo de integrados suele ser mayor.
En general, de nuevo, es simplemente por el hecho de que este tipo de tecnología es más avanzada. Entonces, bueno, ya que avanzamos con el voltaje, podemos avanzar con el voltaje operativo y con todo el circuito integrado. En general, bueno, también mejoran también los ADC. Pero no es que haya una relación, no es que siempre 5 volts va a corresponder a 10 bits ni nada parecido. Yo podría tener un sistema operativo, un circuito integrado que utilice 5 volts y tenga 12 bits o más. ¿Sí? No hay particularmente una relación. Estoy simplemente aclarando que en la marca Arduino vemos esto reflejado. Bueno, entonces, ¿cuál es la diferencia entre una placa procesadora de 5 volts que utiliza un voltaje de operación de 5 volts y una que utiliza de 3,3 volts? Bueno, 3,3 volts, e inclusive cuanto más bajo el voltaje con el que opere el microprocesador o el circuito integrado, nos da un indicio de cuánto más tecnológicamente avanzado es esta placa. O sea, los últimos 20 años, pongámosle, 5 volts era el estándar. O sea, 5 volts es un voltaje fácil de discriminar entre 0 y 5, entre el 0 y el 1 digital. Nosotros hemos visto un poco eso, ¿no? Como el 1 digital no es necesariamente el valor 5 volts, sino que tiene un margen, ¿sí? Varía entre, bueno, depende un poco también de las convenciones que estemos usando, pero digamos tiene un margen entre 4 y pico y 5 volts para referirse al 1. Lo mismo pasaba con el 0, podía ser entre 0 y 0,5, 1 volt, ¿sí? Podía estar ahí en una región y tenía una región intermedia donde teníamos un valor desconocido, un dato desconocido, no era ni 0 ni era 1, era un error. Bueno, y todo esto se veía afectado por ruido que se le puede agregar, caídas de tensión, etc. Entonces, cuanto más chico yo utilice, cuanto voltajes más bajos yo quiero utilizar, más fácil que me encuentre con errores, que sucedan errores, ¿sí? Porque el mismo ruido puede afectar al sistema de forma tal de llevarme un 0 a un 1 o un 1 a un 0 o llevarme cualquiera de esos dos valores a un punto intermedio donde yo no pueda definirlo. Entonces, la tecnología, mejor dicho, los circuitos integrados, cuanto menor voltaje de operación quieran usar, más difícil, o sea, mayor calidad de los componentes requiero tener. Mejores aislaciones al ruido, mejores reguladores de tensión, un montón de detalles que implican, bueno, mayor dinero y, de nuevo, mayor tecnología, o sea, avanzar, digamos, en la calidad de fabricación, etc. Entonces uno diría, bueno, pero entonces, ¿por qué yo querría tener voltajes más chicos? Digamos, ¿cuál es la ventaja? O sea, ¿por qué es más moderno? ¿Por qué es más óptimo un voltaje de operación más bajo? Bueno, suponiendo que yo no varío la resistividad de mi circuito, ¿sí? Al tener menor voltaje puedo tener menor corriente dentro del circuito. Que yo, de nuevo, idealmente, eso es lo que siempre hablamos, idealmente la corriente dentro de un circuito digital debería tender a cero, debería ser la menor corriente posible. Es más, muchas veces, hasta lo hemos visto en la materia, ¿no? En los únicos momentos donde hay corriente es cuando hay una conmutación de un transistor MOSFET. Solamente en el momento de conmutación, después que se establece el 1 o se establece el 0, no debería haber ningún consumo de corriente, eso es lo ideal. Entonces, cuanto más bajo el voltaje, inclusive puedo llegar a bajar la corriente de conmutación. O sea, el consumo se va reduciendo en mayor medida. Y cuanto menos consuma un aparato, cualquier aparato, más eficiente es, más moderno es, digamos. Bueno, lo hace mejor, esencialmente, no hay mucha vuelta que darle. ¿Se entendió un poquito esa diferencia entre 5 volts y 3,3 volts? Sí, perfecto. Bien. De todas formas, nosotros vamos a estar trabajando con Arduino 1, así que vamos a estar trabajando en 5 volts, ¿ok? Pero para que se entienda que existen estos otros tipos de voltajes de operación y este es el que va a establecerse como el nuevo estándar en los próximos 10 años. Bien. Es más, ya hoy día hay componentes de 3,3 volts, como los ven acá, sí, algunos, creo que hasta los Raspberry, creo que algunos ya están trabajando en 3,3 volts, si no me equivoco. Pero bueno, entonces decíamos, tenemos nuestra función analog read. Decíamos que por default, déjenme ver si lo encuentro. Creo que
acá. Bien. Si van abajo lo último en See Also y van a Analog Resolution, les va a abrir esta ventana, ¿sí? Y acá podemos empezar a hablar un poquito de... Ah, no, perdón, no dije nada. No, acá en Resolution no. Tienen que buscarlo como Analog Reference. Ahora se los paso por el chat. Bien. En Analog Reference, ¿sí? Cuando hablamos de reference, hablamos de del valor de tensión máximo que yo quiero leer o que quiero establecer como valor máximo en nuestro sistema de lectura analógica. ¿A qué me refiero con eso? Bueno, por default, como ven acá, decimos placas Arduino ABR, ¿sí? Como el Arduino 1, el Mega, bueno, específicamente el 1 es el que estamos trabajando nosotros. Por default, el valor de referencia es 5 volts. ¿Sí? ¿Qué es lo que veníamos haciendo hasta ahora? Si por default era 5 volts, nosotros no habíamos cambiado esa referencia, pero eso quiere decir que cuando yo le esté ingresando 5, o sea, cuando establezco 5 volts en la entrada analógica, en el A0, el que esté usando el A0, el 1, el que sea, y lo lea con mi analog read, el valor que yo voy a estar tomando dentro de la placa o generando dentro de la placa va a ser un valor entero 1023. ¿Sí? Entonces, si la referencia está en default, 5 volts va a ser mi 1023. ¿Sí? En una placa de 3,3 volts, como las que habíamos visto antes, la misma sentencia va a tener por default, o sea, va a generar un valor de 1023 cuando lea 3,3. ¿Ok? Bueno, ¿cuál es la diferencia entre leer 5 volts, ¿cómo se dice? Entre tener una placa que lee 5 volts, perdón, entre una placa que tiene un default, una referencia analógica de 5 volts versus una que tiene 3,3? Bueno, lo que habíamos dicho antes, ¿no? Con 5 volts dividido 1023, yo tenía 4,9 miliamperes, ¿no es cierto? Tenía 4,3 miliamperes de resolución, ¿sí? De diferencia entre un número y el siguiente. Yo cada vez que sumo uno, o sea, cada vez que varío entre 101 y 102, sé que subió 4,9 miliamperes. En cambio, con una de 3,3, tengo 3,3 dividido 1024, tengo 3,2 miliamperes, ¿sí? Es más chico, ¿sí? Entonces puedo, no tanto más chico, pero es un poco más chico, puedo empezar a hilar un poco más fino. Entonces, si hay una variación en la tensión del músculo, ¿sí? Que es de apenas 1 miliamper, ¿sí? Bueno, en este caso tendría que ser una variación de poco más de 3 miliamper, ¿sí? Con esta tecnología yo podría leer esa variación de voltaje. Con esta otra no, ¿sí? O sea, la diferencia es tan chica entre un estado y el siguiente, ¿sí? Que no veo la diferencia de 3, ¿cómo se llama? No veo la diferencia de estado, no va a cambiar el valor, va a seguir instalando en 101, ¿sí? No va a pasar a 102, lo que me está devolviendo el analog read, por ejemplo. Y lo mismo, bueno, entonces, ¿cómo podría yo con mi Arduino 1 llegar a leer variaciones de voltaje tan chicas? Bueno, hay una forma muy fácil de hacerlo, que sería cambiando esa referencia, ¿sí? Porque la referencia, de nuevo, por default ahora está en 5 volts, ¿sí? Que es el voltaje de operación del Arduino, por eso se llama default, o la llaman default. Si utilizo la sentencia, o mejor dicho, utilizo la referencia interna, ¿sí? Que acá se la llaman internal, utiliza una referencia que está, como dice acá, built-in. Built-in significa por hardware, o sea, que está construida internamente en el Arduino. Esto lo hicieron a propósito y está construido dentro del Arduino. No tenés que agregar ningún tipo de electrónica. Simplemente tenés que llamar a una función o llamar a una función dentro del código. Entonces, utilizando la función, la referencia interna, cambiamos nuestro voltaje de referencia de 5 volts a 1,1 volt, ¿ok? O sea, mucho más chica. Entonces, ahora puedo leer variaciones de tensión entre de 1,1 dividido 1023, perdón, 1024. Eso me da 1,07 miliamperes. ¿Sí? Entonces pasé de leer
Había hecho 4,9 o 49, ahora estoy dudando. Era 5 dividido 24, claro. Sí, 4,9. Bueno, ahora leo variaciones de 1 miliampere, de 1 milivolt. O sea, cuadrupliqué, digamos, mi resolución. ¿Ok? Mucho, 4 veces más precisa. Entonces puedo empezar a ver diferencias mucho más chicas. Entonces, bueno, empecemos por hacer eso, porque después también podemos llegar a jugar bastante con este valor. Acá, como ven, tienen otras opciones. Pero empecemos por jugar con esta, ¿sí? Con la interna. Vamos a nuestro circuito. Entonces, acá teníamos, voy a tratar de no modificar demasiado lo que teníamos hecho. Acá estábamos leyendo en la semana pasada, ¿sí? A través del A0, estábamos leyendo estas variaciones de tensión generadas por este puente, por este divisor resistivo, perdón, se me fue la palabra. Ahora lo que podemos hacer es, déjenme pensar, vamos a ponerle vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tratar de medir lo que acabamos de decir, ¿no es cierto? A ver una diferencia de voltaje más precisa. Voy a ponerle un potenciómetro. No, espera, voy a hacer lo siguiente. Si no borro tanto. Vamos a bajar lo que estaba hecho. ¿Sí? Tengo acá mi fotoresistencia. Tengo mi resistencia acá. Algo que podría llegar a agregar es una lectura con el multímetro. Vamos a sacar en voltaje. Vamos a leer el voltaje en este punto eléctrico, ¿no? Que es el que varía, que es el que básicamente va a estar leyendo el A0. Y el otro borne lo vamos a configurar al negro, al negativo. Con otro colorcito así, naranja. Bien. Bueno, y por ahora voy a hacer una cosa, voy a desconectar este porque creo que traía algunos conflictos, ¿no? Medir con el analógico. Vamos a jugar solamente con la parte eléctrica, ¿sí? Tengo solamente conectado mi multímetro a este divisor resistivo que está alimentado por 5 volts por un lado y por 0 por el otro, ¿sí? Entonces lo que va a variar es esta resistencia. Vamos a ver qué pasa sin tocar demasiado, si no después empezamos a tocar un poco los valores. Bien, está en el orden de los milivolts por ahora, esperemos que se establezca. ¿Sí? Fíjense, yo no estoy tocando nada. El multímetro tarda un poco en establecerse, ¿sí? En el simulador. Parece que quedó en 82,1 milivolt. Y se va en cualquier lado. A ver. 800, quiero ver si tiene forma de deslizarlo de a poquito. A ver, ahí está en el mínimo. Vamos a dejarlo en el mínimo a ver que se establezca. $82,1 y voy a tratar de moverlo lo mínimo y indispensable. Ahí lo moví lo mínimo posible, pero varía demasiado, ¿no? No sé si va a ser la mejor forma. Vamos a modificar un poco los valores. Así. Chururum. Déjame ver. Voy a poner nunca la resistencia y acá me parece que voy a poner un potenciómetro, porque es más fácil de manejar. Tengo un K acá y tengo un potenciómetro de... No me aparece el...
Con un potenciómetro chico de 100 ohms. Bien, perfecto. Entonces tengo 1000 ohms en esta resistencia y otros 100 entre estos dos puntos. Si no me equivoco. Sí, pues debería estar... Ah, no, ahora está casi en cero. Bueno, perdón, acá en este momento tengo cero. Tengo 100 de borne a borne, de los terminales 1 al terminal 2. Entonces, vamos a ir moviendo la perilla. Ahí está bien puesta en cero. Sí, ahora hay cero resistencia entre estos dos bornes, por eso es que leo 5 volts directamente. Está perfecto. ¿Sí? Entonces, a medida que lo voy agregando, debería yo ver cambiar esto. Recién ahí cambió 1 milivolt. ¿Sí? Que de nuevo, esto es lo que me muestra no, un milivolt no, acá cambió 10 milivolts, perdón. Cambió 10 milivolts. Bien, la resolución esta que yo tengo acá es más baja, ¿sí?, que la que tengo en el Arduino. ¿Sí? El Arduino tiene una resolución más alta, inclusive puedo leer hasta 4 milivolts. Acá leo como mínimo una variación de 10 milivolts. Entonces vamos a agregar eso a nuestro código. ¿Se entendió lo que hice acá? ¿Se entendió cómo esto, qué es lo que está leyendo? Vamos a modificar el código para mostrar en pantalla. Para empezar, todo lo que habíamos hecho la semana pasada lo voy a comentar. No lo voy a borrar, simplemente lo voy a comentar para no utilizarlo. Y solamente necesito comentar lo que está dentro del loop. Todo lo que está fuera del loop, todas las funciones, no me cambian demasiado, ¿sí? No me afectan. Mientras no las esté llamando, no se van a ejecutar. Así que puedo dejarlas escritas sin comentarlas y no va a pasar nada. ¿Sí? No me va a molestar. Esto porque no se comenta. Era barra asterisco. Barra asterisco, asterisco barra. Bien, me comenté todo, se pone en verde. Entonces ahora voy a escribir dentro del loop, ¿sí?, unas sentencias que me permitan leer. Vamos a hacer lo que hemos hecho la última vez. Vamos a declarar una variable entera que se llame val, ¿sí?, para el valor que leamos con el Arduino, con la entrada analógica, ¿sí? Entonces val va a tener analog read a 0, ¿no? Después la vamos a modificar como val. Vamos a ponerle 2 ya que estamos así. Voy a hacerle un float. Float voltaje. Float es una variable con decimales, ¿sí? Como quiero ver algunos decimales, voy a hacer float. El volt de voltaje. Y volt va a estar dado por map, ¿sí? Va a ser el valor que esté en map respecto a la variable val entre 0 y 0 1023 entre 0 y 5 volts, ¿no? 0 y 5 volts. Bien, te voy a mapear valores entre 0 y 5 volts respecto a los 0 a 1023, que de nuevo, estamos en default por ahora, todavía no estamos usando ninguna referencia de voltaje distinta a la que está por default. ¿Me van siguiendo? Ahora voy a imprimir esto para poder compararlo con lo que me lee la pantalla. Tengo serial print. Serial print. Pensando más que float, porque permítame un segundo. Si alguno tiene alguna duda me lo va diciendo, que ahora estoy componiendo el código nomás.
float solamente tenía hasta 2 decimales y yo quiero tener más decimales, ¿no es cierto? Porque si no, no voy a poder ver variaciones de mili. Entonces vamos a float. A ver, float. Si no me equivoco era... decimal digit of precision. Ah, no, tiene más. In the total number digit, no number precision. No, después debería funcionar, por lo que entiendo. Volvamos al circuito. Entonces voy a usar float de nuevo, que float es un tipo de variable con decimales, ¿sí? Para el voltaje. Entonces, de 0 a 1023. Es más, ya que estoy para no tener tanto error, no tener problemas, también voy a trabajar con la variable valen como un float, no como un entero. Y ahora vamos a imprimir en pantalla. Vamos a imprimir en pantalla a val. Y vamos a imprimir en pantalla voltaje. Primero imprimo la palabra val y inclusive puedo ponerle valor y voltaje para que se entienda que es otra, que no es la variable en sí, sino que es un nombre de un texto que estoy poniendo. Y después imprimo así la variable val, ¿sí? Con un enter después de imprimir, ¿sí? Eso es lo que significa line. Y una última que sea la impresión de la variable voltaje. Bien, buenísimo. Entonces, si esto está bien hecho, a ver, deberíamos acá punto y coma. Voltaje está en 0, porque está en 0. Valor y voltaje. Esto está bien conectado. Ah, estoy leyendo mal. Esto tengo que leerlo. Ah, no, estoy leyendo bien. Esto está en casi 0. Acá me da 5. A ver si uno encuentra mi error. Pasa que a 0 lo desconectaste. Ah, gracias. Muy bien. Era 0. Me había quedado desconectado. Muy atento. Muy bien. Ahora sí. A ver ahora. Bien. Ahí se ve. Ahora lo voy a prolijar un poco porque se ve bastante mal. Tenemos una lectura que es 2 y la otra que es 4. O sea que está parecido a esto, pero igual no me gusta del todo. Vamos a aclarar, a mover un poquito esto. Valor, 2 puntos, espacio. Para que más prolijo. Y voltaje, 2 puntos, espacio. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a agregar uno de estos después de imprimir, pero solamente con espacios. Dos. Bien, y voy a darle tiempo a que se establezca con un delay. Vamos a ver un segundo. Bien, a ver ahora. Pensando.
función map sí me está modificando. Bien. Bueno, entonces ahí lo que estoy leyendo es un valor de 8,52 que me lo mapeo a un 4. Quiero ver si 1000. Varió la resistencia, pero no varía, no es suficiente como para mapearlo distinto. Vamos a modificar un poco el circuito entonces. Vamos a leer simplemente el correr los cachitos. Bernardo, Sí, ¿cuál es la diferencia entre serial print y serial print con LN? ln es serial print line, o sea, línea. Lo que te genera es un espacio, un enter, perdón. Fíjate, cuando yo escribo serial print solo, el siguiente serial print se imprime a continuación. Fíjate que yo imprimí la palabra valor con un serial print, valor está con un serial print normal, te escribe lo que esté escribiendo y después cuando aparece un segundo serial print, te lo escribe atrás, del siguiente, digamos, a continuación, de 930. Después de 930 hay un ln, ¿sí? Que es un enter, entonces baja un escalón. Si yo solamente uso serial print, va a escribir hacia un costado y se va a ir hacia la derecha todo el texto continuamente y se me va a llenar la... creo que es infinita la línea. Nada, es eso, es para poner un enter, la ln. Permíteme un segundo, se me ocurre que por ahí va a ser más piola si lo hacemos así. Vamos a correr nuestro... Vamos a leer solamente el potenciómetro. Vamos a... estoy escribiendo. Sacar el código. Entonces, vamos a borrar esto. Vamos a conectar esto acá. Sí, voy a hacer lo que habíamos hecho en la primera clase, que es solamente variar el potenciómetro entre 0 y 5 volts, que va a ser más sencillo. Entonces, vamos a inicializarlo, vamos a leer lo que dice. Bien, entonces ahora estoy con el punto medio hacia el 5 volts, entonces me aparece, bueno, me aparece un 4, vamos a ver si puedo. Bueno. El map parece que me mapea, no me permite mapear floats por lo que veo. Puede ser que ahí esté el problema. Sí, casi seguro que es eso. Claro, no me permite mapear decimales, por eso no veo en pantalla la variación que realmente quiero. Le cuesta tanto detener. Capaz con DAB, vamos a probar. Quiero detener la simulación y no me deja. Detenete. A ver, cargar la página. Bueno, voy a intentar resolver esto y después pasamos a trabajar con la referencia interna. Ok, entonces vamos a bueno, me agarró la duda, vamos a map. La función map en arduino.cc, ¿qué me dice? Me devuelve un... We should do so. Factor array for each number to map.
No me dice las... Claro, son longs. Son enteros, no tiene decimales. Note the function despite their different actual values, so if your code requires precise calculation, voltage accurate to 3 decimal places, por ejemplo, please consider avoiding map. Ah, ok, bueno, ahí está el problema. Bien, a ver si puedo hacerlo con una regla de 3 simples. Bueno, map no me permite trabajar con decimales, básicamente, ese es el filtro que estoy teniendo acá. Pero si yo hago una regla de 3 simples, ¿no? Donde tengo lo que yo estoy midiendo, lo que yo mido multiplicado 1023 y dividido 5, ¿no? Tengo, si 5 volts son 1023, si mi interés son 5 volts, lo que yo mido es lo que yo quiero. Entonces, volt va a estar dado por lo que yo mido son 5 volts. Vale, por 1023. Dividido 5 volts. 5. A ver ahí, si me lo hace. Ni sé cualquier cosa, ¿no? Son... Pues se presea por 5 dividido 1023. Claro, sí, son lo que yo mido, la variable, ¿sí? Por 5 dividido 1023. 1023, ahí está. Me confundí. Bien. A ver ahora. Bien, ahí tengo entonces mi valor en decimales. ¿Sí? Quiero ver si lo muevo. 78, 28, 9. Sigo teniendo esto que me molesta, que float me está poniendo solo 2 decimales. Eso es lo que antes no había entendido. Double, vos decís, puede ser. Double es es un tipo de variable con mayor cantidad de decimales. Creo que tiene 4, si no me equivoco. Pero por alguna razón no me lo imprime. ¿Por qué no? Double. No sé si hay una cuenta acá que me esté truncando. No. Bueno. Nada, no importa, vamos a dejarlo así. Bueno, esto lo que pasa es, de nuevo, ¿no? Acá estamos haciendo lo que veníamos haciendo, tenemos un potenciómetro que lo estamos variando, ¿sí? Estamos midiendo voltaje entre 0 y 5 volts. Ahora, si yo quiero usar una referencia interna distinta, ¿sí? Si yo, por ejemplo, le agrego la línea que nos pedía la referencia, acá analog reference, para utilizarlo, venimos un poquito más abajo y tenemos la sintaxis. Analog reference y el tipo, ¿sí? ¿Qué tipo de referencia queremos usar? Estos son los tipos de referencia que podemos usar. Vamos a estar usando internal. Entonces, analog reference type, copiarlo, vamos a pegarlo.
Y vamos a ponerle interno. ¿Ok? Bien. Entonces, ahora con la referencia interna tengo un voltaje de referencia, esto lo podemos aclarar acá. La referencia es de 1.1 volt. Entonces, 1.1 volt va a equivaler, mejor dicho, 1024, 1023 va a equivaler a 1.1 volt. Entonces, llevándolo a eso, cuando yo lo simulo, fíjense lo siguiente, si estoy por encima de 223, ¿sí? Ahí, perdón, acá lo que tendría que hacer es, bueno, olvídense un poquito de lo que dice voltaje. Voltaje está bien, ¿sí? Está midiendo lo que corresponde. Pero, bueno, no está midiendo lo que corresponde, está calculando mal. Olvídense. Veamos solamente el texto que dice valor. Cuando yo estoy por encima de 1,1, ¿sí? De 1,1 volt, el valor 1023 está al tope. O sea, siempre me va a mostrar 1023. ¿Sí? Si yo me mantengo dentro de este lado del potenciómetro, no vamos a ver variación en el voltaje total, porque la referencia máxima es 1,1. Pero si voy a 1,1, ¿sí? Si yo llego a bajar por debajo, ahí todavía estoy en 1023, cuando bajo por debajo de 1,1, empiezo a ver la variación, ¿sí? En el voltaje, en el valor, ¿sí? En el valor que estoy leyendo. Eso me permite tener pasos más pequeños de medición. Entonces, una variación en el movimiento del potenciómetro va a ser más fácil de leer, ¿sí? Más identificable que si tuviera un voltaje de referencia más alto. Si esto lo queremos imprimir bien, vamos a ver eso. Si yo le tendría que modificar acá a 1.1, a ver si me lo toma bien. Bueno, ahí estoy en 42 milivolts, o 421 milivolts, ¿sí? 0,42 milivolts, ahora lo tengo bien. Bueno, acá lo que me estaría faltando es quizás demostrar en la parte que dice voltaje la variación que es menor. El tema es que la variación está por debajo de lo que está mostrando en pantalla el sistema. Tendría que ver cuál es mi limitación. No sé si es el serial print que no puede imprimir float, o digo mejor dicho, no puede imprimir double o qué. Tendría que ver bien dónde está la diferencia. Pero eso no quita que desde la parte computacional, ¿sí? Desde la parte, o sea, si, ¿qué pasa? Imprimir el voltaje de algo es para el usuario, es para el ser humano, no es para la máquina. Si que yo imprima acá el valor correcto de voltaje no le indica nada a la máquina, es simplemente una salida de información para mí, yo leer en pantalla o lo que sea, si tengo un display LCD o lo que sea, leer el voltaje que tiene un punto eléctrico de algo, sea la carga de una batería, sea si estoy armando un tester con mi Arduino, que el voltaje que estoy yendo con el tester. No es más que para mí. Ahora, para la máquina sí puede ver las variaciones. Fíjense cómo... a ver si se lo puedo hacer. Yo estoy en 483 ahora y me marca 0.52. Déjenme ver si puedo... 0.52, 483. 0.52, 483. Bueno, acá no se llega a ver, pero esto más que nada por el potenciómetro. Pero yo técnicamente podría variar valores. Es más, fíjense cómo esto... 483 es 0.52. Voy a mover lo mínimo que pueda, pero va a saltar probablemente por cómo es el potenciómetro. Fíjense que ahora pasé a 0.42, o sea, bajé 10 milivolts, no, 100 milivolts. Varié en 100 milivolts, pero también varié, ¿sí? De 400 y pico a 391, ¿sí? O sea que si técnicamente el Arduino va a poder leer diferencias entre 391 y 392, ¿sí? O sea, eso acá no está sucediendo más que nada por el simulador, porque este potenciómetro está discretizado, si queremos. Realmente no es analógico en el simulador. En el simulador es digital, aunque no nos guste, aunque en la realidad sea analógico,
En el simulador es digital. ¿Por qué? Porque la máquina esta, la computadora mía, la computadora de ustedes, el internet funciona de forma digital, no tiene forma de realmente generar señales analógicas. Entonces, de alguna forma también tiene pasos el potenciómetro este que vemos simulado. Entonces, esos pasos es lo que que se ve que tiene una resolución más alta de la que yo puedo querer leer, son los que me están complicando esta demostración, digamos. Pero ustedes pueden ver que hay realmente una diferencia, ¿no? Hay una diferencia de casi, no me acuerdo cuánto era el otro, es 391 en esta posición. En la que le sigue, me pasé, en la que sigue es 483, son casi 100 puntos de diferencia. O sea que hay 100 valores intermedios que en la realidad yo voy a poder estar leyendo, ¿se entiende? Para una variación de 10 mA, para una, de 10 milivolts, 100 milivolts también. Sí, es casi, bueno, es lo que decíamos antes, ¿no? O sea, tengo una diferencia de 100 valores, ¿sí? Y una diferencia de 100 milivolts. Entonces, eso me da una discretización, ¿sí? Una variación en el voltaje de 1 milivolt, o más, aproximadamente 1 milivolt, que es lo que habíamos calculado hace un rato, dividiendo 1,1 volt sobre 1023. ¿Me siguieron hasta ahí o los mareé demasiado? Si alguno está muy mareado, después del recreo lo repasamos. Si no, continuamos con otro, no con otro tema, con el mismo tema, pero con otra demostración. Pero se entiende entonces cuál es la idea de poder bajar el sistema de referencia. Nos permite discretizar con más precisión, con una resolución, mejor dicho, una resolución más alta sería la forma técnica de definirlo. ¿Sí? Puede haber una variación en el voltaje mucho más delicada. ¿Sí? Y para algunos sensores que son delicados, o mejor, inclusive las fuentes son delicadas, ¿sí? Mis músculos generan voltajes muy bajos, no llegan a generar 5 volts de voltaje. General, la verdad que no sé, voy a tirar un número así medio al azar, pero pónganle que generara 1 volt, ¿sí? Como en el mayor estado de flexión genera 1 volt y en el mejor estado de reposo genera casi 0. Bueno, entonces tengo 1 volt de rango para leer. Entonces, si estoy leyendo con el default, tengo 5 volts, o sea, 4 de los volts superiores me sobran. Nunca voy a presenciar un músculo generando más de 1 volt. Y encima, lo poco que sí estoy leyendo, que es de 0 a 1, está dividido en tramos más grandes. Está dividido de a 4, casi 9, casi 5 milivolts. Entonces, cambiando la referencia 1,1, no solamente que uso mucho más espacio del espectro, ¿sí? Puedo empezar a medir de 0 a 1,1 en su totalidad, con los valores más altos llegando a 1,1, sino que además cada cambio sutil que yo haga en mi movimiento muscular puede ser mapeado a un voltaje, a una variación de voltaje. ¿Sí? Bueno, hagamos un recreito de que hoy son las 3 y cuarto, continuamos y seguimos hasta las 4. ¿Sí? Si hay alguna duda, formúlenla ahora durante el recreo y tratamos de responderla después del recreo. ¿Sí? Sí, lo puse dentro del voice setup, dado que con hacerlo una vez ya lo estoy generando. O sea, como todo lo que hacemos en el voice setup, ¿no? Estamos diciendo básicamente cómo va a estar funcionando nuestro hardware, ¿no? El hardware de la parte analógica, bueno, quiero esta referencia interna en particular. Si no la pongo, se pone por la que sería por default, que si quiero puedo ponerla como cambiando esta palabra por default, ¿sí? Default acá. No lo voy a hacer. Si no lo pones, también está seteado por default. Y si vos quisieras en algún momento cambiar esa referencia, que yo querés comparar, ¿sí? O lo que sea, podés llegar a llamar esta sentencia dentro del loop, ¿sí? Si en algún momento, por ejemplo, en un switch case, para algunos casos querés medir con referencia a 5 volts, para otros casos querés medir referencia a 5 volts, podés conmutarlo de momento a momento. Después si querés pasármelo,
pasarlo por el chat y vemos si encuentro el error de código. Por ahí hay un error de conexión también. Fíjate, voy a prolijar un poco acá las conexiones. Tengo el potenciómetro, tengo por un lado esto conectado a tierra, por el otro lado esto conectado a 5. El analog 0, ¿sí? El A0 está conectado a el wiper, ¿sí? Y después tengo ahí conectado mi tester. Vamos a ponerlo acá, un codito. Mi tester está conectado por un lado a la referencia, o sea 0 volt, la referencia no digo a 0, a ground, y por otro lado a el wiper, para poder medir en pantalla acá también. Fíjate si proyectando un poco eso. Sí, sí. Bueno, seguimos 3:15 entonces. Sabemos que unas cuantas veces eso creciera, no estaríamos en